Bien, entonces decimos longitud. Las magnitudes fundamentales en el sistema internacional son longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad luminosa, intensidad de corriente eléctrica y cantidad de sustancia, ¿no? Ahora, sus unidades de medida o su unidad patrón de cada magnitud física son el metro, se simboliza con una M minúscula, el kilogramo con una K y una G, el segundo con una S, el Kelvin con una K mayúscula porque proviene de un nombre, candela con una CD, ampere también con una mayúscula porque proviene de un apellido, y mol como mol nada más, ¿no? Ahora, ¿pero qué serán estos? ¿Qué será la L, será la M, la T, etcétera? ¿No? Estas son las dimensiones y precisamente con esto vamos a trabajar en esta clase que corresponde a análisis dimensional, ¿de acuerdo? Entonces, esto también deben memorizar. ¿Está bien? Fíjense, de longitud va a ser una L mayúscula, de masa una M mayúscula, de tiempo una T mayúscula, de temperatura va a ser el símbolo de teta, la intensidad luminosa una I mayúscula, la intensidad de corriente eléctrica una J y la cantidad de sustancia una N, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es importante que ustedes dominen todo esto que estoy mostrando, ¿de acuerdo? De memoria. Bien, entonces voy con el análisis dimensional y voy a decir que el análisis dimensional es una parte de la física que estudia la forma como se relacionan las magnitudes derivadas con las fundamentales, ¿no? Fíjense, aquí hablamos de magnitudes fundamentales. ¿Cuántas son? 7, ¿no? ¿Cómo se relacionan las fundamentales con las derivadas o viceversa, las derivadas con las fundamentales, ¿no? Eso nomás en pocas palabras, toda la teoría del análisis dimensional, ¿ya? Vamos a ver, por ejemplo, cuando nosotros queremos verificar, porque nosotros podemos crear nuestras propias fórmulas en base a otras fórmulas, ¿no? Podemos hacer aparecer fórmulas, pero ¿quién nos dice si esa fórmula que nosotros hemos creado o nos hemos inventado va a estar correctamente diseñado? El análisis dimensional nos da esa pauta, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo un ejemplito que es muy, muy sencillito de entender, ¿no? Por ejemplo, yo me invento o voy a crear una fórmula, ¿no? En la que quiero hallar la masa de un determinado cuerpo, ¿sí? Una fórmula me voy a crear donde quiero saber la masa de un determinado cuerpo. Pero el resultado de esa fórmula me va a aparecer en segundos. Y segundos sabemos que es unidad de tiempo. Ahora mi pregunta es, la fórmula que yo he utilizado o he creado para determinar la masa que me dé como resultado unidad de tiempo, o sea, en segundos que me dé, ¿está bien o está mal la fórmula? Está mal, ¿no es cierto? Porque si hablamos de masa, el resultado debería darnos ¿en qué? En kilogramos, ¿no? O sus equivalentes en otros sistemas. Por ejemplo, podría darme el resultado en quintales, en arrobas, en libras, o mejor todavía en kilogramos, ¿no? Pero si me da en segundos, está mal. No sé si se ha logrado entender esa parte, ¿no? Entonces, de esa manera podemos verificar nosotros las fórmulas que vamos creando o diseñando. Bien, ¿cuáles son los fines y los objetivos del análisis dimensional? Precisamente es aquello, ¿no? Expresar las magnitudes derivadas en función de las magnitudes fundamentales, lo primero. Segundo, lo que les decía, comprobar la veracidad de las fórmulas físicas mediante el principio de homogeneidad dimensional. Eso vamos a ver enseguida también, en este mismo tema. Y por último, deducir fórmulas empíricas a partir de datos experimentales, ¿no? Aquí en estas dos, por ejemplo, lo que decía, puedo crear o diseñar alguna fórmula, ¿no? Listo. Ahora voy a continuar.
¿Qué será una ecuación dimensional? En matemática, cuando nosotros queremos hacer, por ejemplo, 2 más 2 igual a 4, nos dicen que esto es una ecuación, porque la ecuación, si buscamos en el diccionario, dice que es una igualdad. Y 2 más 4, ¿cuánto es? 4, o igual a 4. O sea, esto es lo mismo que esto, pero expresado de otra manera nomás, ¿no? Por eso es una igualdad. Donde tenemos, ¿cuántos miembros? El primer miembro se llama primer miembro. Y aquí tenemos el segundo miembro. Y de por medio, entre miembro y miembro, tenemos el signo de igualdad, que está ahí. ¿No es cierto? Listo. Lo mismo va a suceder aquí en ecuaciones dimensionales, ¿no? Porque dice, es una igualdad que nos indica la dependencia de una magnitud cualquiera respecto de las que son fundamentales, ¿no? Y ahí nosotros vamos a recordar lo que les había mencionado en la tabla anterior, donde nos hablaba de las dimensiones de cada magnitud física. Longitud, masa, tiempo, intensidad luminosa, temperatura, intensidad de corriente eléctrica y cantidad de sustancia, ¿no es cierto? Entonces, para ello, dice, vamos a recurrir a las reglas básicas del álgebra. Menos, ojo aquí, menos la suma y resta. Enseguida vamos a explicar por qué también, ¿no? Menos la suma y resta. ¿Cuáles son las reglas básicas del álgebra? La potenciación, la multiplicación, la división, la radicación, etcétera. Todos ellos se siguen utilizando. Pero de esas, las que sean suma y resta, las vamos a obviar porque aquí en ecuaciones dimensionales eso no se aplica. Más, menos, no existe. ¿De acuerdo? En ecuaciones dimensionales. Entonces, jóvenes, yo les presento a esta fórmula, ¿sí? Les presento esta fórmula que se llama velocidad. Y la fórmula es distancia sobre tiempo, ¿sí? Donde la v significa velocidad. La d significa distancia. Y la t significa tiempo, ¿sí? Esta fórmula tiene estos elementos. ¿Está bien? Ahora voy a hacer el análisis dimensional de esta fórmula. Y aquí voy a poner análisis dimensional de velocidad. ¿Listo? Ahora voy a decir lo siguiente. Pongo nomás velocidad. Ahora voy a escribir aquí, fíjense, los primeros. A ver, ¿dónde está? Longitud, masa, tiempo. Y ahí hay 7 más, ¿no? 4, 5, 6 y 7 más, ¿no? Ahorita lo que me interesa son estos 3, porque ¿para qué voy a escribir todo si aquí tengo los 3? Entonces voy a poner a distancia. Fíjense, la velocidad estoy copiando normal. Ahora la distancia, analizo y digo, ¿a cuál corresponde? ¿La distancia corresponde a longitud, corresponde a masa o corresponde a tiempo? ¿A cuál corresponde? Longitud, profe. Eso, listo, muchas gracias Maribel. A longitud, ¿no es cierto? Por tanto, voy a poner, en vez de distancia, voy a poner longitud. Ahora me pregunto del tiempo también, ¿no? Y escribo aquí el tiempo. ¿A cuál corresponde? A tiempo. A tiempo. Exacto. Tiempo corresponde a tiempo también. Por tanto, le voy a poner su dimensión del tiempo a mayúsculas. ¿Listo? Si se fijan, aquí nosotros ya vemos que la velocidad ya está en función de las magnitudes fundamentales de longitud y la magnitud fundamental de tiempo. Ya está en función de las magnitudes fundamentales. Pero hay un paso más que es importante. Una regla del análisis dimensional o de una ecuación dimensional es que estas deben estar escritas de manera lineal,
¿sí? No se aceptan las fracciones, no se aceptan, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, estamos viendo que la longitud en relación a tiempo es una fracción y esto no debe haberles. Entonces, para salvar esta situación, ¿qué es lo que hacemos? Cualquier número o cualquier cosa está siempre elevado a la más 1. Solamente que este número no se escribe porque se sobreentiende que está a la más 1, ¿no es cierto? Se supone, se sobreentiende, por eso no se lo escribe. Entonces, para hacerlo de la manera lineal, digo así, copio nuevamente la velocidad. La longitud no lo voy a tocar porque está en el numerador y lo dejo ahí. Pero al tiempo lo quiero subir al numerador, ¿sí? Para subir al numerador, el tiempo lo voy a subir, pero con signo cambiado, ¿no? En este primer instante, el tiempo tiene, hemos dicho, una potencia, o está elevado a la más 1. Aquí voy a anotar, tiempo a la más 1, ¿no? Así está en este caso. Para subir al numerador, va a subir con la potencia cambiada, con el signo de la potencia, pero cambiado. En vez de ser más 1, ahora tiene que ser menos 1. Y el menos 1 sí o sí tiene que escribirse. Menos 1. ¿Listo? Y para nosotros esto ya está terminado. ¿Qué les parece? Está sencillo, ¿no es cierto?